Bien, hermanos, vamos a predicar el mensaje cuyo título, hermanos míos, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. No es cualquier Cordero, es el Cordero de Dios. Y vamos con el favor de Dios, a entender un poco en qué consiste esto, de cómo Juan testificó a la gente que estaba allí, un segundo grupo, si podemos decirlo así, porque él ya, si usted notó en el primer capítulo, al principio, usted notó que Juan estaba hablando del Señor Jesucristo y se acercaron algunos, estaba predicando en el desierto, estaba bautizando y se acercaron algunos preguntándole que quién era él. Y él decía que era uno que estaba abriendo el camino al Mesías. Era uno que no era digno de desamarrar la sandalia del Señor. Era uno que, hermanos míos, vino a dar testimonio de la luz. Ese era Juan el Bautista. Y ahora ese testimonio se pone un poco más amplio cuando él al siguiente día, dice el versículo 29, mire cómo él, ¿verdad?, está dejándonos saber aquí el apóstol Juan. Él está hablando de cómo Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, era otro Juan el Bautista, que venía a él y dijo a todos los que estaban aquí una frase que muchos de nosotros lo hemos aprendido. Una frase que usó el príncipe de los predicadores, como algunas veces han llamado a Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, un hombre que Dios usó de manera muy especial en Londres. Desde los 16 años él comenzó a predicar en una pequeña capilla allá en el monte, en las montañas de Londres, y luego comenzó Dios a usarlo de tal manera que llegó a ser un pastor de más de 5,000 personas en Londres. Todavía se encuentra esa iglesia como testimonio allá, el tabernáculo, y él predicaba. Hay libros que solamente son mensajes de él, escritos. Él escribía sus mensajes y lo que escribía era lo que él predicaba. Y he tratado de hacer más o menos algo similar. Es bien raro que predique sin bosquejo, aún así lo hago, pero trato de escribir el mensaje. Y él, estando en ese gran templo, hermanos míos, para probar la acústica, porque no había lo que hay hoy día, que es un amplificador, aunque nosotros aquí no tenemos amplificadores, estamos así en voz directa, pero imagínese un salón de 2 pisos, casi 3, y él en su púlpito, ¿verdad?, con 5,000 personas, donde la persona en la última fila escuchaba bien claramente lo que él desde acá estaba tratando de predicar. Y para ensayar la acústica, los salones grandes tenían que hacerlo de una manera tal que esa acústica fuera como la de un teatro. Y hermanos, para probarlo, él entonces hizo esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue una tarde, cuenta la historia en su biografía. Cuenta la historia que él de pronto escuchó un ruido y fue a ver, porque fue un ruido bastante seco, como si algo se hubiese caído. Y cuando fue a ver, porque habían trabajadores, estaban allí haciendo todo este asunto del diseño, encontró un hombre de rodillas, hermanos, orando al Señor, pidiéndole perdón, cuando escuchó solamente ese mensaje de esa frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí hay mucho contenido. Ahí hay mucho que decir. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana con el favor de Dios, cuando el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe este evangelio. De los primeros momentos antes de que el Señor iniciara su ministerio. Y dice las escrituras aquí, hermanos míos, que Juan el Bautista comenzó a decir: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Y otra vez, por segunda vez, dice: y yo no le conocía. Pero si era su medio primo, por decirlo así. Era Elizabeth, su mamá, parienta de María. ¿Cómo que no lo conocía si ya tenían aproximadamente 30 años? Ya eran mayores, eran adultos. Si nosotros miramos la historia en Lucas, encontramos que a los 6 meses de haber nacido Juan el Bautista, nace Jesús. Se llevaban de diferencia 6 meses en edad. Así que Juan el Bautista pudiera decir entonces que él no le conocía. ¿A qué se refería Juan el Bautista allí? Bueno, es como usted y yo. Yo antes de ser salvo decía que conocía a Jesús, pero yo no lo conocía. Antes de ser salvo, yo había escuchado del Hijo de Dios, pero yo realmente no lo conocía. Usted comenzó a conocer del Señor una vez que fue salvo. Usted comenzó a conocer al Hijo de Dios una vez que usted fue salvo, fue regenerado por el Espíritu Santo, comenzó a leer la Biblia, comenzó a tener ese amor por el Señor, comenzó a estudiar la palabra de Dios, comenzó a asistir a una iglesia bíblica donde comenzaron a enseñarles preceptos, estatutos, hermanos, cosas que tienen que ver con teología. Y Dios comenzó a mostrarle quién era él. Pero Juan el Bautista lo dejó saber. Y yo no le conocí. Yo no sabía que él era el Mesías. Yo por eso le dije a él: oye, tú vienes a mí, yo para que tú me bautices a mí. No, deja eso, para que se cumpla todas las escrituras. Y Juan el Bautista lo bautiza al Hijo de Dios. Él realmente, hermano mío, dice con mayor sinceridad: yo no le conocía, pero era él. Este es el que yo estaba hablando la vez pasada. Pero dice allí: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y descendió en forma de paloma, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, en esta mañana, en este pasaje sobre el testimonio de Juan acerca de Jesús, vamos a darnos cuenta en qué consiste este asunto de que Él es el Cordero de Dios. Cuando usted mira que Juan lo identifica con un título, porque eso fue un título, es un título, el Cordero de Dios. Como otro que Juan dice allí, aquí mismo, mire el versículo 38, hermanos, mire otro título que durante la escritura Juan menciona a Jesús. Miren cómo lo identifican. Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Ese fue otro título, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Mire conmigo el versículo 45, por favor, cuando ya Jesús está hablando con varios de ellos y ahora está llamando a Felipe para que lo siga. Dice la Biblia en el versículo 46 que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado, y aquí está otra forma de hablar de Jesús, a aquel de quien escribió Moisés. Lo hemos hallado. Y estaba la emoción. Ahora mire conmigo el versículo 41, hermanos, cuando entonces Pedro dice aquí, Juan a Pedro: este halló primero a su hermano, hablando de Andrés, perdón, hablando de Andrés, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ese es otro título que traducido es el Cristo. Mire conmigo, por favor, el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Es otro título, Hijo de Dios. Tú eres, ¿qué dice, hermanos? El Rey de Israel. Es otro título. Hermanos, y si usted comienza a contar lo que estamos dejándonos, lo que podemos ver aquí, y Dios nos está dejando saber aquí, hermanos míos, es la naturaleza innata del Hijo de Dios, de Jesús, de cómo ustedes y yo nos relacionamos y comenzamos a saber quién es Él. Él es el Rabí, sí, Él es el maestro de maestros. Él es el Hijo de Dios, seguro que sí. Y fue lo que Juan el Bautista dejó saber en el versículo 34, al final, cuando dice allí: y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y durante toda su historia, aún cuando muere, el centurión dice: verdaderamente este es Hijo de Dios. Y hermanos, ¿cómo usted y yo identificamos al Hijo de Dios? ¿Cómo identifica usted a Jesús? ¿A Jesús cómo usted lo identifica? ¿Qué relación íntima tiene usted con Dios? ¿Él es su maestro?
Usted recuerda, hermanos míos, cada vez que usted reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, de que usted también es un hijo de Dios, de que dele gracias a Dios, de que Dios le ha adoptado como hijo de Él, que nos hemos, hermano mío, hemos sido coherederos, que hemos sido tomados a la familia de Dios, no porque, hermano mío, lo merecíamos, sino porque Él, a pesar de quiénes somos nosotros, nos adoptó. Nos adoptó, fuimos engendrados por Él. Es increíble. Tú puedes reconocer al Señor como el Mesías, como el ungido, como aquel que vino ciertamente para cumplir las profecías de aquel pacto que Él hizo en el Antiguo Testamento con los padres, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Tú puedes reconocer a Jesús como aquel pacto, hermano mío, Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Puedes reconocerlo de que el cumplimiento de esa profecía, hermano mío, fue efectivo en Él. Podemos reconocer al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el sacrificio de lo que antes se hacía en el Antiguo Testamento y usted no lo hizo nunca, ni tenía que hacerlo. De eso se va a basar ahora mismo el mensaje, hermano mío. Vamos a ver, con el favor de Dios, este asunto del Cordero de Dios. Y quiero que pase conmigo, hermanos, a Levítico. Vamos allá al Antiguo Testamento, porque vamos a entender esto, por qué uno de los títulos del Señor Jesucristo debe de ser tan cercano a nuestro corazón, porque tiene que ver, hermanos míos, con lo que Dios hizo por ti, por mí, desde un principio. Y el que, hermano, escúcheme bien, y es que la segunda persona de la Trinidad venía a sacrificarse. Venía a dar su vida por usted, por mí. El Cordero que se menciona tanto en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo ahí a Levítico capítulo 14, hermano, por favor. Levíticos. Aquí en Levíticos, allí en el Antiguo, en el Viejo Testamento, hermanos míos. Levíticos capítulo 14. Cuando usted lee Levíticos, va a encontrar que aquí vamos a encontrar muchos ritos, mucha celebración, muchas formas que Dios le dejó saber a Moisés de qué tenía que hacer, hermanos míos, para la adoración. Y uno de estos lo encontramos aquí en Levíticos capítulo 14. Mire lo que dice, por favor, versículo 24 en adelante. Dice la Biblia, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, fíjense conmigo que aquí hay un sacrificio. Versículo 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loc de aceite. Y si usted comienza a mirar, hermano mío, el contexto, y por favor voy a pedir que usted vaya a Éxodos. Cuando usted nota en Éxodo que Moisés está con el pueblo, Moisés va a salir con el pueblo y Dios le deja saber a Moisés acerca de su salida, acerca de que iba a morir los primogénitos de todas las familias
que a medianoche Dios iba a herir a todo primogénito, Éxodo capítulo 12, hermanos, y que ellos estarían protegidos si ponían en los dinteles de las puertas de sus casas y en los postes, en los dinteles y en los postes de las puertas, sangre de cordero. Y esto era en representación, hermanos míos, de que si el ángel de la muerte veía esa sangre, la gente de allí, los primogénitos, iban a ser salvos, y por eso cada primogénito le iba a pertenecer a Dios, ¿verdad? Pero el cordero sacrificado tomaba lugar de ese primogénito. Era el entendimiento de lo que Dios iba a comenzar a hacer desde entonces en un futuro. Y es que, escúcheme bien, el cordero de Dios, no el cordero de Moisés, no el cordero de ninguna familia judía, el cordero de Dios iba a tomar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Esa era la representación. Esa era la representación, hermano mío, que iba a suceder en un futuro. Pero que Dios desde el Antiguo Testamento, cuando nos muestra cosas como esta, hermano, después de la 10ª plaga, después que Dios le deja saber a Moisés unas instrucciones, Dios deja saber al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hagan esto, sacrifiquen un cordero y háganlo, y nadie salga de allí, porque voy a pasar sobre. Y eso es lo que significa Pascua, pasar sobre. Y cuando yo pase por allí, vea esa sangre, esa gente está cubierta por mi sangre. No tendrán daño. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote cuando cogía la sangre del cordero y comenzaba a esparcirla, hermano? Y decía del lóbulo y de aquí y de allá y lo ponía en la cabeza. Todo ese ritualismo, hermano mío, era dejar saber la mancha del pecado. ¿Te puedes imaginar ese tabernáculo todo sucio de sangre por todos lados? Cuando tú lees Levítico, como que no es muy agradable a veces leer tanta salpicadura de sangre. Y cosas, ¿verdad?, que hacían y degollaban los corderos de culpa, corderos por la paz, corderos por expiación, etcétera. ¿Te puedes imaginar cómo el sacerdote, el sumo sacerdote de Moisés, en este caso, cogía y vertía sangre en la tapa del arca del pacto, hermanos míos, allí como propiciación? Y todo eso fue símbolo del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos. Para que entendamos un poquitico más. Hebreos capítulo 9. En el Nuevo Testamento. Aquí en Hebreos capítulo 9 encontramos todo esto que sucedía en el tabernáculo, hermanos. Y no quiero que se pierda esto. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice, por favor, versículo 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice, hermano? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Qué precioso es entender esto, hermano, porque tu corazón tiene que comenzar a presionarse del amor de Dios, de cómo Cristo se sacrificó por usted, por mí, de cómo Él mismo fue el sacerdote y Él mismo fue el cordero, de cómo Él mismo entró al lugar santísimo, hermano mío, a la misma presencia de Dios y se ofreció Él mismo como el cordero y también Él mismo como sumo sacerdote. No podía ser otro. Otro no podía hacer lo que el sumo sacerdote hacía en el tabernáculo. Un sacerdote ordinario no podía hacer lo que un sumo sacerdote hacía en el tabernáculo. Moría.
El único que podía entrar al lugar santísimo para hacer ese sacrificio, hermanos míos, escúcheme bien, y encontrar que Dios se ha agradado de ese sacrificio, era el sumo sacerdote. Por eso ahora Hebreos nos deja saber, y Cristo ahora, como sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo, entregó su propia sangre. He aquí el Cordero de Dios, que en el pasado cubría, pero ahora Juan dice, quita. En el pasado, la gente fue salva al igual que en este presente. Tenía que creer en eso, de que cuando se sacrificaba un cordero, era para que la justicia de Dios se cumpliera en el pecador. Y en vez de morir el pecador, porque tenía que haber una muerte, quien moría era un cordero. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, el cordero, el último. No tenía que haber más corderos. Él iba a ser el último. Si Él se sacrificaba, de ustedes y yo no tenemos que ir a un templo a sacrificar cordero esperando que Dios cubra nuestro pecado con la sangre. No. Creer en Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios, era saber y confiar de que nuestro pecado iba a ser removido, borrado. ¿Cómo es eso? Pero pastor, si siempre nos han enseñado que seguimos siendo pecadores, sí, pero ya no practica el pecado. Ese pecado que antes lo esclavizaba, ya no lo tiene esclavizado. Si usted es salvo, pero si usted no es salvo o salva, y todavía este mundo está simpatizando con usted, todavía usted le agrada, le atrae, le anhela, hermanos míos. Y usted, mi hermano, mi hermana, estoy hablando con ustedes, iglesia, no con el inconverso. Pero quiero decirte que si todavía tienes esa inclinación allí, probablemente no eres salvo. Probablemente no eres salva. Pero si cuando llega la tentación y eso te remuerde la conciencia y comienza el Espíritu Santo a redarguirte, comienza a corregirte, ahí hay algo. Dios está trabajando en ti. Y hermanos, cuando miramos Hebreos capítulo 10, en el siguiente capítulo, mire conmigo ahí, por favor. Hebreos capítulo 10. Cuando dice la Biblia en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, ustedes y yo, los que hemos confiado en Cristo, dice allí, somos, ¿qué dice, hermano? Separados, santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué hacía el sacerdote? Pues el sacerdote todos los días iba y hacía un sacrificio. Mire conmigo en el capítulo 9, hermanos míos. Mire conmigo allí en el capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Allá está el lugar santísimo. Él entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que hacían antes los sacerdotes. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces, hermanos? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. ¿Sabes? ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Será que tu relación cubre todos los títulos que podemos decir del Señor? ¿El Señor es el alfa y el omega en tu vida? ¿Él es el principio y el fin de tu vida?
Él es el principio cuando tú tienes una relación con tu familia, con tus amigos, en el trabajo. Él es el comienzo y el final. Muchas veces en nosotros eso no aplica. Muchas veces en mí eso no aplica. Porque muchas veces tomo primero el celular y veo una noticia que antes de tomar la Biblia. Y yo lucho con eso, hermano. ¿Usted lucha con eso? Muchas veces al final del día, otra vez, lo que te hace dormir es un noticiero en la mecedora. Y el televisor prendido viéndote la cara. Pero no leemos la Biblia. Así que el alfa y el omega es otro título del Señor. Él es tu alfa y tu omega. El Señor es el buen pastor. Ese es otro título. ¿Tú confías que el Señor te apacienta y te guía por el camino? ¿Tú crees que el Señor es tu pastor? Él es el buen pastor. Pudiera yo decir, soy tu pastor, hermano, pero escúchame, el Señor es nuestro buen pastor. Nada nos faltará. ¿Será que tú confías en eso? Como dijo David, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oh, ¿confías en el Señor? ¿Qué otro título tú puedes pensar que conocemos en la Biblia y que tú y yo tenemos esa relación con Él? Pero sabes, el título que más cercano debe estar a tu corazón es que Él es el Cordero de Dios. Él fue el que se sacrificó. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que, escúcheme bien, como dice Pedro, mire conmigo, por favor. Primera de Pedro. Dice la Biblia aquí cómo Él fue el que nos rescató. Versículo 18. ¿Está conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles fuiste rescatado, como oro o plata, y cualquiera pudiera dar oro o plata para rescatar a un ser querido. Pero aún así, eso no era, con eso Dios no nos vino a rescatar, sino con qué, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. El título que más cerca debe estar siempre en el corazón de un creyente es que el Señor es el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo pudo decir otra vez. No fue la primera ahí en Juan, lo había dicho ya antes. Pero esa vez, ese día siguiente, qué bueno por el día siguiente. ¿Sabes que si hoy no fue el Cordero de Dios en tu vida, el Señor puede ser el día siguiente? Que cada día tuyo y mío, ¿verdad? Podamos realizar en nuestro corazón quién es Jesucristo. Pero nunca olvidar que Él es el Cordero de Dios. Que Él es el Cordero de Dios. Y vamos por último hermanos míos, a pensar en varias cosas aquí que tiene que ver con esto. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y ahí terminamos, hermano. Empecemos de nuevo. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Vaya conmigo allí a Éxodo 12. Vamos a ir rápidamente a mover la Biblia, hermanos. En Éxodo 12, mire el versículo 5. Éxodo 12, versículo 5. El animal, dice la Biblia, el Señor dando la instrucción, Dios dando la instrucción a Moisés. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. El Señor es el Cordero perfecto. Él fue el que cumplió todos los requisitos de Dios. ¿Confías en eso? ¿Confías en eso? Sí, allí Moisés necesitaba tener corderos sin defecto. Dice, no perfecto, dice, sin defecto. Pero después dice la Biblia, cuando leímos en Hebreos capítulo 10, que sacrificios ya no te interesaban, porque ya comenzaban a sacrificar corderos ciegos, cojos, enfermos, y lo vendían de acuerdo a su enfermedad, porque había gente muy pobre que necesitaba un cordero para la expiación de sus pecados, y por eso el Señor vino y cogió y dobló y, hermano mío, y pateó las mesas. Ustedes están haciendo un negocio aquí, no están vendiendo las cosas como es, no tienen un precio justo y me están ofreciendo cualquier cosa. ¿Sabe que a veces pasa en sí aquí en la iglesia también que uno le ofrece cualquier cosa a Dios? Y Dios cogió una cuerda, hermano, y comenzó a azotar a esa gente. No quiero que hagan eso en mi casa. No lo hagan.
Y dice la Biblia, ya no te agradaron esos sacrificios de toros y de machos cabríos. Me preparaste cuerpo. Y entonces el Señor, Dios Padre, se agradó del Cordero de Él, del Hijo de Dios. Ahora, hoy día, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Si Él se ofreció, mi pregunta es, ¿qué le estás ofreciendo? ¿Qué cosa sin defecto y que llega a ser perfecto, porque es lo mejor que tú tienes para ofrecer a Dios, le estás ofreciendo? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios, hermano? ¿Tu tiempo? ¿Le estás ofreciendo tu vida? ¿Le estás ofreciendo tus bienes? ¿Le estás ofreciendo tus hijos? ¿Ya le ofreciste tus hijos a Dios? Probablemente tú no le has ofrecido tus hijos a Dios. ¿Sabes que si no lo has hecho a Dios, se lo estás ofreciendo a otra cosa? ¿A otras personas? Cuidado con eso, hermano, hermana. Ve a Levíticos capítulo 17, por favor. Levíticos 17. Mira Levíticos 17, versículo 11. Mira lo que dice allí. Levíticos 17, versículo 11, hermanos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hasta expiación de la persona. Aquí está Dios dando instrucciones a Moisés nada más acerca de esto. ¿De qué? De que la vida de la carne en su sangre está. Si tú te desangras, te vas a morir. Ese es el asunto que sucede cuando alguien se lesiona o tiene una herida. Una herida que aunque sea en un lugar que no sea un órgano vital, si no se pone un torniquete y comienza a desangrarse, se va a morir. Va a comenzar a tener sueño porque se está desangrando. La hemoglobina se está bajando. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en su sangre está. Escúcheme bien. Jesús derramó su sangre completa. Por usted y por mí. ¿Qué has dado tú por el Señor? ¿Qué cosas de manera completa has dado al Señor? Porque muchas veces damos cosas, pero incompletas. No las damos completamente. A veces en nuestro corazón hay una esquinita que dice, Señor, pero espérate, esta esquinita no. Déjame esta esquinita. Para mí, porque es que todavía me agrada esto. Dios dice, no, dame todo tu corazón, hijo mío, y vela en tus ojos por mis caminos. Así lo dice la Biblia en Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. Le hemos dado su corazón, nuestro corazón al Señor completamente. Mira Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. Mire conmigo, hermanos míos, este pasaje que habla proféticamente del Cordero de Dios. Isaías 53. Dice la Biblia desde el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Crees esto? Esta es la descripción más fuerte del Hijo de Dios, del Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, y que fue real. Y lo encontramos su historia en el Nuevo Testamento. No estuvimos allí, pero creemos en eso. Creemos que el Hijo de Dios se sacrificó por ti y por mí. ¿Qué tanto te has sacrificado? ¿Sabe que cuando la Biblia enseña de que si nosotros no somos diligentes, sino que somos flojos, nuestra fuerza será reducida? ¿Sabes que eso dice la Biblia? Espiritualmente hablando, eso pasa. La Biblia enseña de la negligencia, hermanos. La Biblia enseña de la dejadez. La Biblia enseña de ser tibios y no calientes. Y dice la Biblia, Dios dice, mejor me fuera que fuera frío, pero no tibio, porque eso lo detesto y me da náusea. Y yo lo quiero vomitar. ¿Frío por qué? Mejor Dios, ¿por qué prefiere frío? Porque por lo menos frío hay esperanza, porque estás perdido y tienes esperanza de ser salvo. Y bueno, y caliente es aquel siervo y sierva de Dios que está ahí en fuego. Amén, hermanos. Pero muchos de nosotros muchas veces nos ubicamos en el medio. Como que déjame mejor en el medio. No me quiero comprometer mucho. Aquí en el medio estoy bien, pero Dios dice, en el medio me da náuseas.
Pero el Señor, aquí en Isaías 53 nos deja saber que Él fue hasta el matadero. Si siguen leyendo hasta el versículo 12 de este capítulo 53, hermanos, vamos a darnos cuenta de todo lo que le pasó al Mesías, al Cordero de Dios, que fue como un cordero, enmudeció y fue al matadero. Mire conmigo Lucas capítulo 4, por favor, Nuevo Testamento ahora. Vamos a Lucas, capítulo 4. Mire conmigo ahí, versículo 18, hermanos. Lucas capítulo 4. Versículos 18 y 19 dice allí el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El mismo Señor Jesucristo hablando de él. Hermano, pero escúcheme, ese pasaje también aplica a usted y a mí. De que nosotros tenemos palabra para predicar. Nosotros, hermano mío, tenemos la bendición de Dios de ir a predicar el evangelio a gente que está cautiva por el pecado. Gente que está presa por el pecado. Gente que está enferma por el pecado. Gente que le hace falta que alguien vaya y les hable. ¿Sabe que hay muchos que se están ahogando en este mar de este mundo? ¿Sabes que hay muchos que se están asfixiando? ¿Sabes que hay muchos que pueden ser héroes y quieren ser héroes y han sido héroes en diferentes tareas que le han encomendado? Pero tú y yo como creyentes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Para que otros que están en la cuerda floja, hermano, no se caigan y vayan a un infierno. Porque la gran realidad es, mi amigo, mi amiga, usted que nos visita hoy, es que si no has escuchado del evangelio de manera clara, hoy por lo menos estás escuchando un poco que el Hijo de Dios murió en tu lugar, como el Cordero, que se sacrificó por usted, que murió en su lugar, que fue su sustituto. Sabes que la Biblia enseña, para ir mucho más específicamente, y ya con esto vamos a ir terminando, que el sacerdote tenía dos machos cabríos para expiación. Uno lo degollaba y el otro lo soltaba al campo. ¿Usted ha escuchado ese pasaje? ¿Usted ha leído ese pasaje? Algunos me están viendo como que, pastor, eso no está ahí. Usted está como que está viendo mucho televisión. Pues vamos para allá, hermanos. Vamos para allá. Es bien interesante que usted, hermano, comience a pensar que Dios en todo tiempo estuvo mostrando su plan, no solamente a los judíos, sino a todo extranjero que estaba dentro del campamento judío, y que después comenzó a hacerlo hasta el día de hoy, hermanos, y a mostrarnos en la Biblia que eso mismo es lo que ha hecho todo el tiempo. Cuando usted lee de Azazel, y la Biblia dice que había un señor que amarraba un macho cabrío y le decían: bueno, ya hemos orado, ahora llévenselo a Azazel. Y venía el hombre con su macho cabrío y caminaba y caminaba y caminaba, hermanos míos, hasta que ya encontraba esa área desierta y venía, soltaba el macho cabrío y se iba. Y ese macho cabrío quedaba solo ahí. Todos los años lo hacían. Y ese regresaba, y dice la ley que él tenía que ahora purificarse. Ahora, ve allá, purifícate, porque no puedes entrar al templo así. No puedes entrar al templo de esa manera. ¿Sí han leído ese pasaje o todavía no se acuerdan de ese pasaje? El Señor Jesucristo hizo eso. El macho cabrío que sacrificaban, ese lo degollaban. Fue cuando Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Él representó ese macho cabrío. Y esa sangre que estaba allí derramándose
esa sangre, hermano mío, que quita el pecado del mundo, que en la época de Moisés y de los sumos sacerdotes, ellos lo continuaban haciendo. Es más, en la época de Jesús, estudiando, hermano mío, ellos todavía lo hacían, pero ahora cogían esa cabrita, ese macho cabrío que llevaban al campo, ahora lo tiraban a un despeñadero y lo tiraban, lo arrojaban allá. No lo degollaban, sino que se lo llevaban y lo tiraban. Y el pobre macho cabrío, a veces todo herido, quedaba allí. Ese macho cabrío que llevaban lejos, hermano, fuera del campamento, representaba la transferencia de los pecados del hombre que iba a hacer sacrificio a ese macho cabrío. Y era la representación de que Dios decía: y yo jamás me acordaré de tus pecados, sino que lo enterraré en lo más profundo del mar. ¿Sabes ese pasaje? Pues ese macho cabrío representaba eso. ¿Sabe que Jesucristo fue crucificado fuera del campamento también? Fue fuera de la ciudad de Jerusalén que fue sacrificado él, representando ese macho cabrío que tomaba nuestros pecados para él. Y se sacrificó por tu pecado y el mío. Así que cumplió los dos. Me están viendo como que, pastor, ¿dónde está ese pasaje? Y yo no lo voy a decir, porque quiero que lo investiguen. Quiero que lo lean. Ese macho cabrío, decía las escrituras, llévenlo a Azazel. No era un espíritu, no era tampoco Dios. Azazel no era Satanás, porque la Biblia nunca enseña que Dios sacrificaba para Satanás. Azazel es una palabra nada más, que significa llévenlo lejos o apartado o al despeñadero. Eso es Azazel, ya me adelanté un poquito, pero se lo quiero dejar saber, hermanos, porque quiero que sepan eso. Eso es bonito cuando uno mira, ¿verdad? Y construye esa ilustración que Dios dejaba saber en el pasado y cómo se cumplió con Cristo. ¿Cómo se cumplió con él? Póngalo allí en Google, Azazel. ¿Qué significa eso? Y va a aparecer. Eran dos. Uno era degollado y el otro se lo llevaba un hombre. Se lo llevaba lejos hasta cuando lo soltaba allá y se venía. Para que el macho cabrío no lo siguiera. Se venía rápido y él quedaba ya desamparado. Pero era alejando el pecado que él ahora había sido transferido por este otro hombre. Qué bendición que todo se cumplió en Cristo. Amén, hermanos. Qué bendición que ya no se necesita hacer todo ese ritualismo. Mire Hechos capítulo 20, hermanos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Mire conmigo, por favor, versículo 28. Hechos 20, versículo 28 dice allí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, en otras palabras, hermanos míos, Jesucristo ganó por su sangre su alma y mi alma. Por eso cuando decimos vamos a ganar almas, ¿pero quién gana esa alma? ¿Usted? Usted gana esa alma para Cristo, porque ella derramó su sangre por esa alma. Amén, hermanos. La sangre de Cristo ha comprado la iglesia. Mire Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor. Mire conmigo versículos 23 y 25. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23 al 25, dice la Biblia, hermanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Hermanos, hay muchos más versículos. Se me ha ido el tiempo. Pero Dios nos ayude a que nosotros podamos identificar nuestra relación con Dios con el título que usted reconoce de Él. Él es el Alfa y la Omega. Él es el Cordero de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Verbo. Amén, hermanos. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Cordero de Dios. ¿Con cuál de ellos lo puedes identificar? Qué dicha si los identifica con cada título. Amén, hermanos.
Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra con mis hermanos y que podamos salir de aquí animados. Si alguien no te conoce, Señor, en esta mañana, tú sigas compartiendo, Señor, tu palabra. Tú sigas, oh Santo Espíritu, tú sigas convenciendo de pecado, juicio y justicia a cada uno de los que están aquí. Yo te ruego tu bendición, Señor. Ten misericordia, ayúdanos. Bendice, Señor, a los niños y a los hermanos que ya van hasta soledad. Bendice a mis hermanos, las familias, a llegar a sus casas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a identificarte y a tener una relación íntima con cada título que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Y apuestos de pie, hermanos, por favor.